Buenos días, niños. Hoy vamos a ver el tema de los números enteros en la recta numérica, ¿sí? Cuando hablamos de la recta numérica, ustedes ya saben que es la recta donde están contenidos todos los números que existen, ¿sí? Cuando nosotros vimos la recta numérica por primera vez en el año, vimos únicamente la parte positiva de la recta numérica, cuando vimos los números naturales, donde decíamos que los números positivos iniciaban siempre en el número cero, ¿sí? Y que al avanzar hacia adelante podían llegar hasta el infinito positivo, ¿sí? En esta parte de la recta numérica, entonces yo les explicaba que teníamos todos los números positivos. Todo lo que va desde el cero hacia la parte del lado derecho va a ser de valores positivos. Mientras más se aleja un valor del cero, más grande va a ser ese número o más valor va a poseer ese número, ¿sí? Por ejemplo, los números positivos empiezan siempre por el número uno, ¿sí? Sigue el 2, luego viene el 3, luego viene el 4, luego viene el 5, luego viene el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente hasta llegar al infinito positivo, ¿sí? Pero la recta numérica también posee una parte a la izquierda del cero, una parte igual a la parte que tenemos hacia la derecha. Solo que en la parte que va a la izquierda del cero se van a ubicar los números negativos, ¿sí? Los números negativos van a ir en el mismo orden que van los números positivos. Es decir, van a empezar por uno y van a llegar hasta el infinito. Con la única diferencia es que aquí los números van a llevar un signo negativo. Es decir, que aquí cero, después de cero viene menos uno. Después de menos uno viene menos 2. Después viene menos 3. Después viene menos 4. Después viene menos 5. Menos 6. Menos 7. Menos 8. Y así sucesivamente hasta llegar al menos infinito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la recta numérica, tanto crecen los números hacia la derecha como crecen hacia la izquierda. La única diferencia era lo que yo les explicaba ayer, que los números positivos, mientras más se alejan del cero, poseen un valor mayor. En cambio, los negativos, mientras más se alejan del cero, van a valer mucho menos, ¿sí? Vale menos un menos 8 que un menos uno, ¿sí? Porque está más alejado del cero hacia la izquierda. Pero ¿qué vale más? ¿Un 8 o un uno? Vale más el 8 porque el 8 está más alejado del cero, pero hacia la derecha. Entonces, cuando hablamos de números positivos, los positivos van a valer más mientras más cerca del infinito estén y mientras más lejos del cero estén también. Y los negativos es al revés. Mientras más cerca del cero valen más y mientras más lejos del cero valen menos. Mientras más se acercan al infinito negativo, menor va a ser el valor de esos números enteros, ¿sí? Entonces, en la recta numérica, nosotros tenemos que saber que el cero va a ser como una especie de barrera que va a separar a los números positivos de los números negativos. A partir de cero empieza todo. En cero empiezan los números positivos y también en cero van a empezar los números negativos, ¿sí? Recuerden, van en el mismo orden, o sea, si los positivos empiezan por uno, los negativos también empiezan en uno, pero los negativos van hacia atrás, ¿sí? Van descendiendo, van bajando su valor cada vez que avanzan. En cambio, los positivos van aumentando su valor cada vez que avanzan dentro de la recta numérica. Imaginándonos que tenemos esta recta numérica, si yo les dijera, ¿cuál de estos números es el más pequeño? Si les coloco el número menos 5, les coloco el menos 7 y les coloco el menos uno. Si yo les pregunto, subrayen o circulen únicamente el número que ustedes consideran que es el más pequeño de todos, ¿cuál circularíamos? ¿Sí? Y les voy a colocar el mismo ejemplo, pero con números positivos. Si yo les coloco el 5, el 7 y el uno. Entonces, en el primer ejemplo, les digo yo, circulen cuál es el número más pequeño de estos tres, el menos 5, el menos 7 o el menos uno. Vamos a circular aquí el menos 7, ¿sí? Porque recuérdense que cuando los números son negativos, mientras más grande sea el número,
más pequeño va a ser el valor que tenga ese número cuando son negativos. Entonces aquí tenemos tres números negativos. Mientras más pequeño sea el número, más valor va a tener. Entonces el más grande de todos aquí sería -1. Después viene -5 y el más pequeño sería el -7. Por eso vamos a circular -7 porque es el de menor valor. En cambio aquí, en la parte de abajo, como son números positivos, ¿cuál es el menor? Es 1. Entonces el que yo circularía sería el número 1. Como recordatorio de lo que vimos ayer, les recuerdo que cuando nosotros querramos expresar cantidades que van hacia arriba, hacia la derecha, hacia adelante o en ascenso, nosotros hablamos de números positivos. Y cuando querramos expresar cantidades que van en descenso, hacia abajo, hacia atrás, hacia la izquierda, ¿sí? O que van disminuyendo, utilizamos lo que son los números negativos. En su libro, por ejemplo, tienen este ejemplo de las minas que dice que tienen unas minas ubicadas debajo de una montaña y quieren saber qué número es el que expresa mejor en qué posición se encuentra cada una de las minas. Entonces, si se dan cuenta, como la mina va en descenso, ¿sí? La superficie de la Tierra sería el cero, porque ahí inicia todo. Si subiera, si subiera la altura, nosotros hablaríamos de un ascenso. Entonces hablaríamos de cantidades positivas. Pero como estamos teniendo un descenso, ¿sí? Vamos bajando de la superficie, descendimos, entonces vamos a utilizar los números negativos. ¿En qué piso o en qué número negativo estaría la mina 1? Entonces, estaría en el -2, ¿sí? La mina 2 estaría en el -3 y la mina 4 estaría en el -4. ¿Por qué las colocamos con números negativos entonces? ¿Por qué la mina 1 está en el -2 y no en el 2? Porque va hacia abajo, va descendiendo. Entonces todas las cantidades que van abajo de cero se expresan con números negativos. Porque en lugar de subir ustedes o de ir hacia arriba en ascenso, se vinieron para atrás, descendieron, bajaron, ¿verdad? Entonces, para expresar este tipo de situaciones, cuando vamos en descenso o vamos hacia atrás o hacia abajo, nosotros vamos a utilizar los números negativos. Ya ayer se los había explicado, pero hoy se los doy solo como un recordatorio. Y por último tenemos lo que son los números opuestos, ¿sí? ¿Qué son los números opuestos? Los números opuestos son aquellos números que tienen el mismo valor absoluto, pero que tienen signo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo les coloco el 5, ¿no? El -5 les voy a colocar, ¿sí? ¿Cuál sería el valor opuesto o el número opuesto a -5? Pues el número opuesto de -5 sería 5. ¿Sí? Porque tienen el mismo valor absoluto, es decir, es el mismo número, si se pueden dar cuenta, pero con signo diferente. -5 tiene signo negativo y 5 tiene signo positivo. Entonces los números opuestos siempre van a ser el mismo número, pero con diferente signo. Si yo les digo cuál es el opuesto de 25, ¿sí? ¿Cuál será el número opuesto de 25? Ustedes me van a decir, el opuesto de 25 es -25. ¿Por qué? Porque tiene que ser el mismo valor absoluto, pero con signo diferente. El único número que no tiene opuesto va a ser el cero, que también se los explicaba ayer. ¿Por qué el cero no tiene número opuesto? Porque el cero es un número neutro. No tiene ni valor positivo ni valor negativo. Entonces no puede tener un número opuesto. De lo contrario, todos los números que nosotros conocemos tienen un valor opuesto. Y eso nos lo demuestra la recta numérica, así como yo se las había graficado hace un ratito. Imaginemos que aquí tenemos nuestra recta numérica, tenemos el 0 aquí, tenemos un -1 por aquí, y tenemos un 1 por aquí, tenemos un 2 aquí y un -2. Si se dan cuenta, los números opuestos siempre van a estar a la misma distancia del 0, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo del 1, el 1 está a una unidad de distancia del 0. El -1 es el opuesto de 1. ¿Por qué? Porque el -1 también está a una unidad de distancia del 0. ¿Cuál es el opuesto de 2? Es -2. ¿Por qué? Porque 2 está a 2 unidades de distancia del 0 y -2 también está a 2 unidades de distancia del 0. Entonces, como les menciono, para saber cuáles son los números opuestos es muy fácil. Para
colocar los números opuestos de un número, tenemos que tomar el mismo número y cambiarle el signo. Si me dan opuesto de menos 25, yo les digo es 25, entonces el opuesto. Porque me lo están dando negativo, entonces el opuesto va a ser el mismo número, pero con signo diferente, que sería positivo. Y si me lo dan positivo, el opuesto sería el mismo número, solo que con signo negativo. Así es como nosotros trabajaremos lo que son los números opuestos.